Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Como habrán visto en el título, hoy vamos a estar haciendo la comparación entre dos grandes del sector de consumo masivo, como lo es Coca-Cola Company y la empresa PepsiCo. Como siempre, una comparación desde el punto de vista fundamental con los datos actualizados, en este caso al 31 de diciembre del año 2024 para ambas empresas, fecha en la que cierran el año fiscal. También vamos a estar haciendo un análisis técnico de corto, mediano y largo plazo, y por último vamos a estar haciendo, mediante el modelo de valoración por crecimiento estimado del beneficio por acción, valoraciones y proyecciones para ambas empresas para intentar determinar, con todo puesto en la mesa, cuál es actualmente la mejor inversión de estas dos grandes empresas de cara al futuro. Pero antes de arrancar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal. Ya somos más de 3.700 suscriptores. Muchas gracias a los que se vienen sumando. Y también te invito a formar parte del grupo gratuito de inversión fundamental en Telegram, donde podés estar en contacto con demás inversores particulares como vos y como yo. Y si te interesa tenerme como asesor financiero, no dudes en contactarte por privado. Vamos a intentar ir haciendo el repaso de la situación financiera para ambas empresas en simultáneo. Como siempre, arrancamos con la situación de liquidez. En el lado izquierdo de la pantalla tenemos a PepsiCo y en el lado derecho de la pantalla tenemos la liquidez de Coca-Cola. Vemos que Coca-Cola mantiene una liquidez al 31 de diciembre del año 2024 levemente por encima de 1. Esto quiere decir que por cada dólar de pasivo la empresa tiene en su activo corriente $1,03 para responder. Dentro de todo, está cerca del promedio, que es 1,12 desde el año 2009. Situación diferente es la que tiene PepsiCo, la cual ya el ratio de liquidez cae por debajo de 1, lo cual no es recomendable. Es un ratio que desde el año 2018 no está por encima de 1. La empresa no está en una buena situación de liquidez. Por cada dólar de pasivo de corto plazo, la empresa tiene $0,82 en el activo de corto plazo para hacer frente, lejos del promedio que está en 1,08 desde el año 2009. Si somos un poco más exigentes en cuanto a la liquidez y calculamos la liquidez ácida, en la que al activo corriente le quitamos el inventario, para el caso de PepsiCo la liquidez cae por debajo de 0,65, muy también por debajo de 0,89, que es el promedio desde el año 2009. En cambio, Coca-Cola, si bien cae por debajo de 1, el ratio de liquidez es bastante mejor al de PepsiCo actualmente, siendo el ratio 0,84. Si nos vamos al fondo de maniobra, si bien varió a la baja con respecto al año 2023, Coca-Cola mantiene un fondo de maniobra positivo en 748 millones, mientras que PepsiCo tiene un fondo de maniobra muy negativo de 5.700 millones de dólares y es negativo desde el año 2018, como ya vimos. Así que básicamente, desde el punto de vista del ratio de liquidez, la empresa Coca-Cola se lleva el punto con respecto a PepsiCo, que mantiene un ratio de liquidez por debajo de 1. Si analizamos la solvencia para ambas empresas, 1,22 para el año 2024 de solvencia. Esto quiere decir que PepsiCo por cada dólar de pasivo tiene 1,22 dólares en el activo total para responder. Es un ratio que está levemente estable en los últimos años, sobre todo desde el 2015 en adelante. 0,31 el promedio desde el año 2009, así que podemos decir que es bastante estable y la empresa mantiene cierto nivel de solvencia. Para el caso de Coca-Cola, 1,36, siendo el promedio de solvencia desde el año 2009 1,48. También vemos bastante estabilidad y una leve mejora desde el año 2017. Recordemos que la solvencia quiere decir que por cada dólar de pasivo la empresa tiene en su activo total, para el caso de Coca-Cola, 1,36 en el activo total. Si analizamos el ratio de endeudamiento para PepsiCo, por cada dólar de pasivo la empresa tiene en su capital propio 0,22. También es un ratio estable que mejora levemente desde el año 2020 en adelante, pero está por debajo del promedio de 0,31 y también demarca y denota una empresa bastante endeudada y apalancada. En el caso de Coca-Cola, el ratio es levemente mejor, o sea, el apalancamiento es menor con respecto al que tiene PepsiCo, pero también es una empresa bastante endeudada. Por cada dólar de pasivo la empresa tiene 0,36 dólares de capital propio. Analizando la estructura de financiamiento para ambas empresas, PepsiCo mantiene una estructura de financiamiento al finalizar el año 2024, financiando sus actividades en un 18% con capital propio y en un 82% con pasivo. La empresa tiene un nivel de apalancamiento muy grande que se mantiene en estos niveles desde el año 2015 en adelante. Lo interesante es que desde el año 2015 a la fecha la tasa de interés de referencia en el mercado americano ha subido considerablemente, lo cual empresas muy dependientes del apalancamiento pueden tener cierto estrés a la hora
de apalancarse con pasivo. La estructura de financiamiento para el caso de Coca-Cola el 31 de diciembre del año 2024 es 26% el financiamiento con capital propio y 74% el financiamiento con pasivo, lo cual la convierte con respecto a PepsiCo en una empresa algo más equilibrada, pero ambas están básicamente bastante apalancadas. Las coberturas de intereses, sin embargo, para el caso de Coca-Cola se mantienen estables con respecto al resultado de EBITDA. Por cada dólar de gasto financiero genera un resultado EBITDA 11 veces mayor. Para el caso de PepsiCo está en torno a 19-20 veces el resultado EBITDA. Si vemos la cobertura con respecto al flujo de efectivo por actividades operativas, en torno a 16-17 para los últimos años para PepsiCo, mientras que Coca-Cola está entre 8 y 5 la cobertura de intereses con respecto al flujo de efectivo que genera por actividades operativas. Nuevamente, desde el punto de vista de solvencia y estructura de financiamiento, podemos decir que Coca-Cola está un poco menos apalancada, pero por otro lado también genera coberturas de intereses algo menores, lo cual podríamos decir que están bastante empatadas desde el punto de vista de solvencia, estructura de financiamiento y endeudamiento. Si analizamos la inmovilización del activo, recordemos que este ratio nos dice qué proporción del activo total se encuentra dentro de lo que es inversiones de largo plazo o activo no corriente. Tiene una estructura muy similar y también de hecho varía de forma similar a lo largo del tiempo. 74% la estructura de financiamiento, la inmovilización del activo para el año 2024. Son empresas muy pesadas que tienen bastante activo de largo plazo. Esto también lo explica su participación en empresas y marcas relacionadas al sector, pero la diferencia se ve cuando calculamos el financiamiento de la inversión inmovilizada, que en el caso de Coca-Cola mantiene por encima de 1 levemente, tampoco le sobra nada, pero PepsiCo cae por debajo de 1 desde el año 2018 de manera sostenida y 0,92 para el año 2024, poniendo algo más de presión a la situación de liquidez. Recordemos que el financiamiento de la inversión inmovilizada nos dice si la empresa logra hacer frente al financiamiento de estas inversiones de largo plazo con capital propio y pasivos de largo plazo. En este caso, si está por debajo de 1, quiere decir que la empresa no logra financiar las inversiones de largo plazo con capital propio y pasivos o deudas de largo plazo, también poniendo presión a la situación de liquidez. También este punto se lo lleva a Coca-Cola. Si tenemos en cuenta los márgenes que tienen ambas empresas, vemos en color azul como siempre los márgenes brutos, en color naranja o rojo el margen operativo y en color amarillo el margen neto. Para el año 2024 PepsiCo sacó un margen bruto de 54,55%, margen operativo de 14% y un margen neto del 10,43%. Vemos bastante estable los márgenes y también bastante dentro del promedio desde el año 2009 en adelante. La variación podríamos decir que es relativamente estable en los últimos años. Para el caso de Coca-Cola el margen bruto es un poco más elevado, llegando al 61%, teniendo crecimiento de margen bruto desde el año 2022 en adelante. El margen operativo del 21% y el margen neto del 22%, también muy estables, pero más altos de los que saca PepsiCo. También el promedio desde el año 2009 en adelante está por encima de los que saca PepsiCo. Otro punto adicional en este caso para la empresa Coca-Cola. Analizando la rentabilidad con respecto al activo total, 9,63% para PepsiCo durante el año 2024, 10,57% de rentabilidad con respecto al activo para Coca-Cola durante el año 2024. El promedio para PepsiCo está en 9,46 y el promedio para Coca-Cola está en 9,68. Ambas empresas muy similares en muchísimos aspectos. Obviamente un año es mejor una que otra, al otro año quizás se revierte, pero en términos generales mantienen cierta correlación. Algo diferente es la rentabilidad con respecto al capital propio. También demarca el hecho de que PepsiCo esté más apalancada, haciendo que la rentabilidad con respecto al capital propio sea más elevada gracias al apalancamiento más elevado que tiene PepsiCo. En el caso de la rentabilidad neta para el año 2024 fue de 53%, mientras que Coca-Cola tuvo una rentabilidad sobre el capital propio de 40,31%. El promedio para PepsiCo desde el año 2009 en adelante de rentabilidad neta está en 45% y el promedio para Coca-Cola está en 31%. El beneficio por acción de Coca-Cola fue de 2,5
$5.46 por acción y el beneficio de PepsiCo fue de $6.95 por acción para el año 2024. Tendencia alcista desde el año 2019 claramente, mejor año 2018, también desde el año 2017 podemos decir que hay una clara tendencia alcista, muy similar a lo que pasó en el caso de Coca-Cola desde el año 2017, tendencia alcista en beneficios por acción. Si tengo que definir qué punto se lleva la eficiencia en márgenes y rentabilidades, veo ambas empresas bastante empatadas, si bien PepsiCo mantiene márgenes un poco más acotados de los que mantiene Coca-Cola a lo largo del tiempo, y una eficiencia para rentabilizar el activo total por parte de Coca-Cola levemente mayor a la de PepsiCo. Hay que tener en cuenta que gracias al apalancamiento más elevado, que también trae un nivel mayor de riesgo, PepsiCo logra rentabilidades sobre el capital más elevados. Probablemente este punto igualmente se lo pueda terminar llevando Coca-Cola. Ahora, la gran diferencia se empieza a ver cuando vemos el desarrollo del valor de cada empresa. Por ejemplo, Coca-Cola viene teniendo una clara tendencia alcista en la capitalización del mercado, mientras que PepsiCo el último tiempo ha tenido grandes bajas, como vamos a ver a continuación cuando hagamos análisis técnico, perdiendo bastante valor en los últimos meses, entrando a los ratios de valoración. Por ejemplo, el ratio de valorización PER, actualmente la valoración PER para PepsiCo, teniendo en cuenta los datos del año 2024, está en torno a 20,5, levemente por debajo del promedio desde el año 2009, lo cual marca cierta subvaloración por parte del mercado, o que el mercado está viendo dificultades de cara al futuro en lo que tiene que ver con el beneficio por acción. En cambio, Coca-Cola tiene un PER del 28 y un promedio histórico desde el año 2009 de 32. Inclusive si no tenemos en cuenta el año 2017, que nos da un PER muy elevado debido a la baja considerable en el beneficio por acción del año 2017, el promedio sigue estando por encima de lo que tiene de promedio la empresa PepsiCo. Otro ratio de valoración importante es el cálculo V/EBITDA. Para el caso de PepsiCo de 16.46, levemente por debajo del promedio desde el año 2009, también marca una mayor subvaloración. En cuanto a Coca-Cola, el valor del cálculo V/EBITDA prácticamente de 27 para el año 2024, por encima del promedio, marca que está relativamente más cara. Si vemos la capitalización de mercado sobre ingresos totales, PepsiCo está cotizando 2 veces el valor de sus ingresos anuales, levemente por debajo del promedio desde el año 2009, mientras que Coca-Cola cotiza 6.32 veces beneficios anuales, y la capitalización sobre valor libros, para el caso de PepsiCo, la empresa cotiza 10 veces su valor de libros, casi 11, en torno al promedio desde el año 2009, mientras que la capitalización a valor libros para la empresa Coca-Cola está por encima de 11 veces, bastante por encima del promedio histórico en 8.27, marcando mayor encarecimiento, mayor valoración. Podríamos decir que la empresa está más cara relativamente si tenemos en cuenta todos los indicadores que PepsiCo actualmente. Si nos vamos metiendo con el crecimiento en la facturación de la empresa, PepsiCo mantiene una tendencia mucho más alcista en la facturación, facturando para el año 2024 91.854 millones de dólares. Coca-Cola facturando 47.061 millones de dólares. La dinámica en el beneficio bruto también es ampliamente alcista para PepsiCo. En el caso de Coca-Cola tiene ciertas oscilaciones. Lo mismo vemos en el ingreso operativo, mucho más estable en lo que tiene que ver con Coca-Cola, y una dinámica más alcista en PepsiCo. Prácticamente de igual manera, los ingresos netos tenemos una tendencia claramente alcista desde el año 2017 sobre todo, mientras que los ingresos netos de Coca-Cola de punta a punta prácticamente podemos decir que están estabilizados. Las acciones en circulación de ambas empresas desde el año 2009 al año 2024 varían a la baja, si bien para el caso de PepsiCo la tendencia es bastante más clara que la que tiene que ver con la tendencia de Coca-Cola, sobre todo desde el año 2017 en adelante, 2018 en adelante. Parece ser PepsiCo la que tiene un programa de recompra de acciones más agresivo a lo largo del tiempo, lo cual genera valor para el inversor. Si hablamos de proyecciones para el año 2025, la perspectiva para el caso de PepsiCo tiene que ver con un crecimiento de ingresos orgánico de un solo dígito, un crecimiento en el beneficio por acción en moneda constante también de un solo dígito, que es el ratio de crecimiento de beneficio por acción que viene manteniendo desde ya hace varios años. Son empresas de crecimiento vegetativo que crecen a un dígito promedio anual, obviamente por el estado de maduración que tienen sus negocios.
Estiman un retorno total para el accionista de 8.6 billones, con un pago de dividendos de 7.6 billones y 1 billón en recompra de acciones. Estiman que el aumento del dividendo anualizado es del más 5%, alcanzando el 5.69 dólares de pago por acción por dividendo anual, marcando 53 años consecutivos de incremento de beneficio por acción. En cambio, la empresa Coca-Cola espera un crecimiento de ingresos orgánico también de un dígito, entre 5 y 6%. Para los ingresos netos comparables se anticipa un impacto negativo por el tipo de cambio del 3 al 4%, al igual que PepsiCo, que también advierte un posible impacto negativo por conversión de divisas. Se espera un crecimiento del beneficio por acción comparable del 8 al 10%, un crecimiento más elevado del que por ahí espera PepsiCo. Otro punto importante, y creo que es el que desde mi punto de vista va a ir definiendo cuál de las dos empresas actualmente es más atractiva, tiene que ver con el rendimiento del pago de dividendos, ya que en el caso de PepsiCo está teniendo un rendimiento por pago de dividendos actual en torno a 3.7% anual, siendo el más elevado desde el año 1990, desde el año 2010 en adelante mínimo. Mientras que el rendimiento por pago de dividendos para la empresa Coca-Cola está muy lejos de ser el máximo de los últimos años, siendo este de 2.8. Hay bastante diferencia en el rendimiento actual que está teniendo por pago de dividendos, y esto se debe más que nada a la lateralización y leve baja del precio de PepsiCo, mientras que Coca-Cola actualmente está cerca de máximos históricos. Como ya vimos, no se prevé una baja en el pago de dividendos en el caso de PepsiCo, lo cual vuelve muy atractivo este rendimiento, que está por encima de lo que es el rendimiento medio del sector por pago de dividendos, el cual es de 2.5%. Ahora sí nos metemos con el análisis técnico. Para el caso de Coca-Cola, como ya vimos, cotizando a 68.87 dólares por acción, una fuerte tendencia alcista los últimos días, las últimas semanas, del más del 12%. En velas semanales estamos teniendo un cruce al alza de medias, lo cual indica que va consolidando una tendencia alcista de mediano plazo. Si vemos el gráfico en velas mensuales, la reacción la tuvo contra la media móvil ponderada de volumen en color azul. Muy buena reacción al alza, manteniendo el cruce de medias y la tendencia alcista desde el punto de vista de medias móviles y soportes dinámicos de largo plazo. También podemos ver una tendencia alcista de largo plazo con una posible resistencia estática marcada por esta línea superior de color verde. Para el caso de PepsiCo, la situación es un tanto diferente. Tenemos un posible doble piso de corto plazo en la zona de los 142 dólares aproximadamente. Podríamos tener un doble piso para el precio, si bien en velas diarias de corto plazo tenemos tendencia bajista por cruce de medias a la baja que sigue vigente, la empresa cotizando a 143 dólares con 39 centavos. Desde el punto de vista de mediano plazo también tenemos fuerte tendencia bajista por cruce de medias que se dio en octubre del año 2021, y si nos fijamos en la tendencia de largo plazo tenemos cruce de medias en el año 2023, alrededor de octubre-septiembre tenemos reconocimiento de zona de resistencia, la media móvil ponderada de volumen. Varios meses tenemos una caída del canal alcista de largo plazo. Son varias las señales de consolidación de tendencia bajista de largo plazo que lleva teniendo PepsiCo actualmente. Un posible nivel de soporte estático muy importante que estoy viendo es esta línea de tendencia con varios toques que viene desde el año 2009, toque en 2011, toque en 2015, toque en 2020, y esta zona de precio podría ser zona de soporte estático para la empresa PepsiCo. Si vemos, son precios del año 2020, plena crisis mundial. Antes de dar mi opinión definitiva acerca de cuál empresa creo más atractiva en los precios actuales, vamos a ir haciendo las proyecciones en cuanto al modelo de valoración por crecimiento estimado del beneficio por acción. Si vemos el crecimiento anual compuesto del beneficio por acción desde el año 2009 en adelante para PepsiCo está en torno a 4. Como ya vimos, el beneficio por acción del año 2024 de 6.95. Se espera un crecimiento medio estimado del beneficio por acción para los próximos 5 años en torno a 4,78, lo cual tiene que ver también con el desempeño que viene teniendo desde el año 2009, lo cual no me parece para nada descabellado. Para este análisis fui un poquito más conservador, estimando un crecimiento en el beneficio por acción de 4%, arrancando del beneficio actual de 6.95 y teniendo en cuenta el PER histórico también para PepsiCo, teniendo en cuenta un PER promedio de 22, un PER pesimista de 15
que fue el PER mínimo prácticamente en los años 2009-2010, y un PER optimista de 28, que fue más o menos los niveles máximos normalizados que podemos ver desde el año 2009 en adelante. Nos da un precio objetivo promedio de $183, lo cual significaría un upside posible desde el precio actual de 27.77. Vemos que comprando a diferentes niveles de precios, donde podría ser piso la acción de PepsiCo, el upside se va incrementando mientras más abajo compremos. Obviamente este modelo de valoración siempre va a estar sujeto a las expectativas de crecimiento que tengamos sobre la empresa. En este caso creo que es bastante conservador y alcanzable, si bien puede variar más a la baja. Creo que tanto en PER como en estimación en el beneficio por acción estamos siendo bastante razonables. Si el crecimiento se acercara más a 5% que a 4%, vemos que el upside empieza a ser más atractivo, llegando a 192. Haciendo el mismo análisis para el caso de Coca-Cola, vemos que el crecimiento anual compuesto del beneficio por acción está en torno a 3.52%. El beneficio por acción del último año, como ya vimos, 2.5%. Se espera un crecimiento medio estimado por beneficio por acción en torno a 6, lo cual, vuelvo a repetir, si vemos y si somos un poco más conservadores, podemos estimar un crecimiento del beneficio en torno a 5, partiendo del beneficio por acción del año 2024 de 2.46%, teniendo en cuenta el PER histórico de cotización para Coca-Cola, teniendo un normalizado en torno a 24, un escenario pesimista podemos ponerlo en 15, igual que PepsiCo, y un optimista en 28. Vemos que desde el precio actual no nos estaría dando demasiado upside, al menos con los parámetros que estamos utilizando. Si somos un poco más optimistas y la empresa creciese al 6% en el beneficio por acción para los próximos 5 años, y somos menos pesimistas en su escenario PER en todos los aspectos, el upside podría ser hasta $82 como precio objetivo, teniendo en cuenta, recordemos que estamos estimando que el crecimiento medio del beneficio por acción para los próximos 5 años prácticamente se duplica con el que viene teniendo los últimos 5 años y con el que viene teniendo también desde el año 2009 en adelante. Tenemos escenarios PER más exigentes que en el que estábamos usando con Coca-Cola y que también están por encima de los promedios de cotización PER para Coca-Cola, y aún así el upside no es tan atractivo desde los precios actuales, por lo menos, como para el caso de PepsiCo. Teniendo todo este análisis en cuenta, sinceramente creo que actualmente me parece una inversión más acertada PepsiCo, a la que le veo posibilidades de rebote y un precio objetivo de $190. Hay que tener muy en cuenta que desde el punto de vista técnico estamos en tendencia bajista de corto, mediano y largo plazo, a diferencia de Coca-Cola, la cual mantiene una tendencia alcista de corto, mediano y largo plazo. Pero desde el punto de vista fundamental y mediante el modelo de valoración por crecimiento estimado del beneficio por acción, la empresa PepsiCo me da un mayor upside posible, si bien tiene ciertas debilidades, por ejemplo un mayor nivel de apalancamiento, una liquidez por debajo de 1, fondo de maniobra negativo y demás. Yo actualmente me posicionaría en PepsiCo. También si vemos indicadores como el RSI en mínimos históricos prácticamente, el año 2009, el año 2002, el año 94. Yo creo que PepsiCo puede que esté más cerca del piso. Sin nada más que decir, ese fue todo el análisis. Espero que te haya servido. Puedes decirme cuál de las dos empresas te gusta más en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.